Una dosis de energía y economía sin política. ¿Cuánto azúcar produce Cadereyta? ¿Realmente cumple? Bueno, creo que estamos confundiendo y se está volviendo a confundir, sobre todo, las normas que están ligadas a ciertos procesos que tiene Semarnat con la calidad de aire. Son dos cosas muy distintas y no podemos determinar por el simple hecho de ver humo en la refinería que está teniendo una gran cantidad de contaminantes. Primero hay que dejar en claro, existen normas específicas para procesos y en los cuales están determinados ciertas características y cantidades de productos que se tienen que dar. La norma que está hoy ligada a las refinerías en nuestro país data de hace más de 30 años y fue emitida en el año 2006 su modernización, en función de las configuraciones que se realizaron como en Cadereyta, en donde se introdujeron plantas recuperadoras de azufre. Esta norma que es la vigente y que está desde el año 2006 su actualización es la norma 148 de la Semarnat. Esta norma está basada en un balance de materia. Y el balance de materia significa la cantidad de azufre que está entrando y cuál es su distribución, utilización, salida y quema de esta cantidad de azufre que está entrando, y ese es el balance de materia. Es decir, la cantidad que entra debe ser igual a la cantidad que sale y su distribución de la misma. La norma dice que la recuperación del azufre debe estar cuando mínimo del 90% y el mínimo debe estar entre la suma del azufre que está en los productos y en el azufre recuperado. Entonces, si ustedes ven aquí el balance, tienes el azufre total que entra, entonces hay una cantidad en peso de azufre que es recuperado, una cantidad de azufre que va en los productos como el combustible, gasolina, asfalto y diésel, y el otro que se mete en los quemadores y en los oxidadores. Estos últimos han ayudado bastante a reducir la cantidad de dióxido de azufre que se pueden emitir hacia la atmósfera, que si no lo tuviéramos, si solo se quemaran, sería una mayor cantidad de toneladas de dióxido de azufre que se pueden estar mandando a la atmósfera. La refinería Olmeca va a tener que tener una recuperación de cuando menos del 95% de acuerdo a lo que dice la norma. Con esto lo que quiero decir es que hicimos un análisis y no confundamos calidad de aire. Es una cosa muy diferente al cumplimiento con la norma que se tiene hoy en día, la 148 de Semarnat, y que es donde se tenía que estar cuestionando a Pemex si está cumpliendo con la cantidad de porcentaje de recuperación que se tiene que hacer. Es decir, la norma le permite quemar hasta un 10% de azufre en quemadores y oxidadores, pero tiene que ir reduciendo esa cantidad para reducirlo. Entonces, entre mayor recupere, mayor eficiente se tiene que hacer. Entonces, esta norma hay que recordarlo que no está actualizada desde el año 2006, que fue la última actualización, y se debe hacer una revisión de la misma. Con toda esta información que acabamos de dar, y de acuerdo al permiso que tiene la Secretaría de Energía dada a esta refinería tiene como productos el azufre. Es una refinería que tiene una capacidad de 275,000 barriles por día. Produce gasolina y diésel de bajo azufre junto con el azufre que acabamos de comentar que se recupera. Tiene 6 plantas recuperadas de azufre con capacidad de 560 toneladas por día. El crudo de entrada está entre 2.5 a 3% en peso de azufre. El crudo de entrada está entre 25, 28 a 28 grados API. Y el crudo de entrada pesado está entre 55 y 45%, 55% de pesado y 45% de ligero. Aquí es más o menos lo que esquemáticamente lo que se tiene de la refinería de Cadereyta entre su entrada, cuánto entra de crudo y todo lo que podemos ver en un momento dado. El análisis, las premisas que se tomaron es que se tomaron información del 2018 al 2023 de Pemex, ENER y Semarnat. Se tomó un estudio que se llama Análisis de Distribución de Azufre en Productos de Emisiones de Dióxido de Carbono y la recuperación del mismo en Sistema Nacional de Refinación del 2011, y este nos ayudó a calibrar y hacer la actualización de los datos del 2018 al 2023. Se consideraron entradas de crudo a refinar por semana, el porcentaje de utilización con base a la capacidad instalada de placa de refinería y el cálculo de tipo corriente de crudo en función de los grados API del 2018 al 2022. ¿Qué es lo que encontramos? Que el balance de materia del 2018 al 2023, de acuerdo a la información, sí cumple porque tiene un 93% de recuperado cuando el mínimo es de 90. Esto quiere decir que el promedio en estos años del 2018 al 2023 entran casi 17,000 barriles por día en promedio.
de los cuales contienen 392 toneladas. De esas 392, 196 toneladas son recuperadas, es decir, este azufre se puede utilizar en la industria para diferentes procesos y en la petroquímica o alguna parte de la industria que lo necesite, y corresponde al 50% del total que está entrando. 168 toneladas se están en los productos gasolina, combustible, asfalto y diésel, que representa el 43%. La suma de estos dos es el 93% recuperado. Y lo que se quema son 40 toneladas más o menos por día, que corresponden a un 7%. Este balance es por día, y esto lo que nos está indicando es que sí está cumpliendo de acuerdo a la norma que está obligada la refinería a cumplir. No confundamos con calidad de aire. Calidad de aire son parámetros diferentes que en este momento dado caso, la norma que está vigente, la refinería está cumpliendo. Lo único que hay que hacer es una actualización y subir una cantidad mayor de porcentaje y evaluar cuánto es lo óptimo para tener una buena calidad de aire y que no exista un problema. Entonces, con este balance podemos decir que sí está cumpliendo ahorita la refinería Cadereyta. Hemos de recordar que la fórmula para la producción del dióxido de carbono, cuando se quema de la combustión, se toma una molécula de azufre, 2 de oxígeno para producir la cantidad de dióxido de carbono. Entonces, con toda esta información que hicimos, lo que encontramos fue lo siguiente. Tomamos en la parte de abajo, en el eje de la X, es la producción, es la cantidad de crudo que está entrando a la refinería, y en el eje de la Y son las toneladas de azufre por día en función de esto. Entonces, lo que podemos ver es cuando tenemos nosotros el azufre en productos, cuando entra más o menos unos 60,000 barriles por día, más o menos se producen como alrededor de 90 toneladas de azufre por día en cuanto al azufre en productos, que es lo que se está haciendo. Y cuando se llega casi a los 180,000 barriles, que son los valores máximos que pudimos observar que entraron en la refinería del 2018 al 2023, se están produciendo alrededor de 250 toneladas de azufre por día en lo que se está teniendo en los productos. El azufre recuperado, que es una mayor cantidad, como ustedes pueden ver, es el azufre puro que se recupera de la refinería, y este puede alcanzar, si se tiene, hasta 300 toneladas por día en un momento dado, y el mínimo puede ser de 110. Pero aquí lo más importante, el azufre que va a quemadores y oxidantes, cuando se está produciendo más o menos 60,000 toneladas, estamos hablando de alrededor de 25 toneladas que se están mandando a los quemadores y a los oxidantes, y cuando aumenta la producción, lo máximo que se puede mandar son entre 40 y 50,000 toneladas. Aquí lo importante es que está cumpliendo con el porcentaje que le están solicitando por parte de la norma, que tiene que recuperar cuando mínimo 90. Lo indiferente es que la reacción química del dióxido de carbono y la reacción química del azufre con el oxígeno, cuando se queman, hay que ver cuánto esto está afectando, y esto es donde se tendría que hacer y sentarse para evaluar qué es lo que se tiene que hacer y actualizar la norma, si el 90% de recuperación es suficiente o hay que llegar a más de 90 o 95, 97. Y eso es donde se tendría que estar evaluando. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos en la parte de los quemadores? Cuando se meten esta cantidad de crudo a las refinerías, lo que se manda a los quemadores en la generación de CO2 de Cadereyta, con la parte del quemador y con la oxidación que se realiza térmica. Entonces, lo que vemos nosotros es que hay una menor cantidad de producción de toneladas de dióxido de carbono hacia la atmósfera. En el dado caso que no tuviéramos la parte de la oxidación térmica, esto que está aquí de naranja sería mucho mayor comparado con lo que se tiene hoy en día. Entonces, lo que se ha invertido en Cadereyta en la recuperación de azufre más la oxidación térmica que se ha dado, esto ha reducido casi en un 21% en el dado caso que no se tuvieran estos oxidantes. Entonces, vuelvo y repito, sí está cumpliendo Cadereyta en función de la norma que está vigente hoy en día. Haciendo un comparativo, si cumpliendo el 93% y en el dado caso que no cumpliera, que fuera del 98%, como podemos ver, entonces esta parte gris que estamos viendo que es como está cumpliendo hoy en día, en el dado caso que estuviera en 88%, vemos cómo aumenta la cantidad de toneladas que se van al quemador y hacia los oxidantes, y esto produce una mayor cantidad de dióxido de carbono, y se reduce la cantidad
de azufre recuperado. Cuando vemos el comparativo del dióxido de carbono, lo que podemos ver aquí es lo como está normalizado el 93%, y cuando esto no está, cuando tiene un cumplimiento del 88%, vemos cómo se está aumentando, sobre todo la cantidad de dióxido de carbono que se está yendo hacia la atmósfera si no se tuvieran la parte de oxidación térmica. Esto es muy importante porque entre mayor cantidad o menor eficiencia se tenga de la recuperación, una mayor cantidad de dióxido de carbono se está produciendo en los quemadores y en la oxidación térmica que lleva al lugar. Por eso es muy importante dejar en claro lo siguiente, y esta es la conclusión que hemos llegado. La refinería sí está cumpliendo con la norma 148 de la Semarnat 2016, la cual indica de que del total de azufre que entra al corriente de crudo y otros debe recuperar el 90%. De acuerdo al análisis del 2018 al 2023, está más o menos en un promedio de 93 al 95%, entre 93 y 95% más o menos, y la norma no ha sido actualizada desde el 2006, y es donde se tendría que centralizar y hacer una ecuación en donde se pueda determinar cuál es el porcentaje adecuado para minimizar la cantidad de dióxido de azufre que se tiene, y esto afecta a la calidad de aire. El azufre de la refinería, aparte, está siendo transferente a los combustibles que son quemados por los motores, es decir, en el diésel y en algunas gasolinas hay una cierta cantidad de azufre que cuando lo queman los carros también están produciendo dióxido de azufre. El azufre recuperado en gran parte solo para su venta para otros procesos para las industrias, y requiere hacer el cálculo de la correlación entre el total del diario quemado y la calidad del aire. Colocar en los quemadores y oxidadores sistemas de monitoreo dentro de la refinería. La calidad del aire depende sobre parámetros que se ha tomado con base a la norma. Y esto es muy importante porque viendo los datos que se están en las páginas donde se revisa la calidad de aire en Nuevo León, podemos encontrar que se puede tomar el parámetro de la norma de la OMC, de la Organización Mundial de la Salud, y donde podemos ver que sí cumple, que es la línea roja, sí cumple en el mes de enero. Y si tomamos la norma 022, la que está del 2021 vigente, vemos que no cumple. Entonces, dependerá cuál norma es la que queremos decir que se está cumpliendo con la calidad de aire y sobre todo la cantidad de dióxido de carbono que se está emitiendo por miligramos por cada metro cúbico que se está teniendo. Entonces, como podemos ver aquí, sí está cumpliendo con la Organización Mundial de la Salud a las 24 horas. Pero si vemos con los otros datos y de los parámetros de lo que se tienen, es la norma 0170, tenemos la norma 072 o la concentración horaria. Entonces dependerá de cuál es lo que queremos tomar en el momento dado, si cumple o no, si queremos tomar la norma de la Organización Mundial de la Salud, si de la norma número 172, lo de la EPA o de la concentración horaria. Entonces hay que determinar que cuando se diga la calidad de aire en base a la norma mundial de salud no cumple, o en base a la norma 172 no cumple. Entonces, hay que dejar bien claro toda esta información. Entonces, ya para resumir, aquí están las fuentes de la información de todo lo que se hizo, y lo que queremos dar a entender es algo muy importante sin dejar de pasar, es lo siguiente. La norma dice y establece bien claro que debe de cumplirse cuando menos el mínimo del 90%. Sí lo ha cumplido del 2018 al 2023, de acuerdo a los datos que ha emitido Pemex y lo que podemos hacer nosotros del estudio. Y el balance de la materia debe ser en función del crudo, cuánto entra, y esa cantidad de crudo que entra y con otros insumos, cuánto es la cantidad de azufre, y en este caso fueron 392 toneladas. Y en el balance de materia nos dice cuántas toneladas se han recuperado, que es casi el 50% que se tiene en promedio. Se tiene 43% el azufre que está en los productos, y solo se está quemando el 7% del total del azufre que hoy en día se está produciendo. Aquí es donde queda la incógnita en cómo podemos mejorar la calidad del aire si esta norma puede ir aumentando, sobre todo la recuperación que se tenga. Espero que sirva esta información y gracias por su tiempo.